Senador Jorge Enrique Robledo, muy buenos días. Doctor Londoño, muy buenos días, muchas gracias por su llamada, un saludo a sus oyentes. Bueno, senador, este tema de la Ruta del Sol 2 está sacudiendo a la República en una mezcla de indignación y de sorpresa porque no sabemos a qué atenernos. El laudo arbitral se dictó y decretó nulidad por causa y objeto ilícitos. Resulta que ninguna de las partes dijo en ningún momento, hasta donde sepamos, que el contrato era nulo por objeto y causa ilícitos, o en alguna parte alguien, o la ANI, o el consorcio constructor de la Ruta del Sol 2, habló de objeto y causa ilícito, senador Robledo. Sabe que esa precisión no la tengo, realmente tengo que mirar con detenimiento eso. Pero lo que sí es cierto es que esa fue la decisión que tomó, y precisemos eso, pues objeto y causa ilícita en el lenguaje popular es corrupción. Ahora, a mí no me sorprendería que lo hayan hecho así, me sorprende que el Estado no lo haya pedido, porque es evidente que esto tiene origen en un soborno. O sea, lo que estamos discutiendo aquí son unos contratos que se consiguieron mediante sobornos. Eso está, digamos, probado. Entiendo incluso que el alegato que hizo la Procuraduría, que no fue muy tenido en cuenta o no fue muy tenido en cuenta, fue muy centrado en eso, ¿no? Y que entonces ahí quienes participaron en eso no actuaron de buena fe. Esa es una cosa que voy a precisar, pero en todo caso, a mi juicio, el tema ya ante la decisión, el hecho es que fue declarado nulo por corrupción. Entonces ahí empieza un debate muy grande. Todos quienes actuaron, o los que determinaron ese contrato, me refiero a Odebrecht y al Grupo Aval, que fueron quienes actuaron en eso, porque esa es una sociedad de esas dos empresas, se pueden considerar como de buena fe después de que su contrato fue declarado como de mala fe, digámoslo así. Declarado de mala fe, eso no tiene ninguna duda. Ahora, la causa es la que se refiere al móvil o motivo determinante de la acción, es decir, que tiene un contenido subjetivo de la intención de las partes, el objeto no, el objeto es totalmente objetivo. Construya una carretera por una parte y yo le pago una plata por la otra. No sabemos por qué. El objeto también le pareció ilícito al tribunal. No tenemos ni idea, pero le pareció ilícito. Pero nos hacemos esta pregunta para sacar cuentas al final, porque algunos dicen que sí, otros dicen que no. La confusión es total. El Estado colombiano, a través de la ANI o a través de quien quiera que fuera, pagó el valor de lo que se construyó de la Ruta del Sol 2. Después de todo este escándalo, lo cierto es que quedó una parte de esa carretera construida. ¿Esa se pagó? Sí, esa se pagó. Eso entiendo que entiendo que eso se pagó. Esa es lo que hace la decisión, es terminar con la fiducia que estaba manejando esa plata, y todos esos costos que yo llamo, no sé, de ladrillos, de cemento, de hierro, etcétera, todo eso se pagó. Inclusive se pagaron los intereses de los créditos que el consorcio de la Ruta del Sol había hecho. Pero donde está, a mi juicio, doctor Londoño, la discusión, o por lo menos la que yo estoy planteando, es que no tenemos la certeza de que este proceso haya terminado. O sea, que con esos 221 mil millones de pesos que se pagaron, perdón, 211 mil que se pagaron, de los cuales apenas 24 mil son del Estado, porque digamos, aportes nuevos del Estado, porque los otros venían ahí por distintas razones, peajes, etcétera. Si ahí terminamos todo, o si por el contrario quedó abierta la puerta, que es mi preocupación grande y estoy pidiendo aclaración y nadie me la ha dado. Si quedó abierta la puerta para que se aplique, usted sabe, el artículo 20 de la ley 1882, que es una ley que dice que en casos de alianzas públicas privadas, cuando el contratista no pague, pagan los banqueros. Perdón, cuando el contratista no le paga a los banqueros, paga el Estado. Entonces, si eso fuera así, ahí hay una deuda de 1.4 billones. Usted, que además es abogado, que yo no lo soy, sería bueno que opinara al respecto, porque este es un punto crucial,
del debate pues económico y del debate político que se está haciendo en torno a esto. Terminamos, y si terminamos, digamos, nos alegra que la ministra del Transporte no hubiera podido hacer ese negocio que quería hacer de los 1.2 billones de pesos. Entonces, bueno, terminamos ese asunto con todas las demás cosas que se puedan decir. O por el contrario, en las próximas semanas van a aparecer los banqueros, los del Grupo Aval y los que no son del Grupo Aval, porque el Grupo Aval terminó reconocido como de buena fe en ese tribunal y tendría derecho a recurrir a ese artículo 20, o por el contrario, bueno, aquí lo que se viene es otro reclamo más y otra montaña de plata más. Se está hablando de 1.4 billones de pesos, de los cuales unos 700.000 irían para los bancos del Grupo Aval. Bueno, senador Robledo, nos cuesta trabajo entender este tema. Le confieso que no hemos leído esas 700 páginas que componen el laudo arbitral. Pero si ya estaba pagada la Ruta del Sol, ¿para qué laudo y para qué tribunal de arbitramiento? Entendemos que el tribunal de arbitramiento lo propone el consorcio constructor para que le paguen lo que no le han pagado por la construcción de la obra, o sea que la construcción de la obra no se habría pagado. Usted dice que sí, tendrá mejores razones que nosotros para decirlo. Es lo que decide el tribunal. Lo que pasa es que aquí la discusión, hasta donde yo entiendo, porque el tema es realmente enredado y mi gente ha estado pues dedicada a estudiar el asunto. Lo que podría no estar cancelado es el capital de los créditos, no el interés, que el interés también se incluyó en esta decisión. Los intereses se incluyeron en esta decisión, pero quedaría faltando el capital. Puede ser la teoría que en un momento lleguen a esgrimir los bancos. Ahora, entonces ahí aparece una discusión. ¿El costo financiero es parte del costo de la obra? Bueno, pues ahí hay una discusión que se puede hacer. Digamos que formalmente uno podría separarlo, ¿no? Pues por razones metodológicas, que es lo que entendemos hizo el tribunal. Pero pues efectivamente, a un ladrillo que se ponga, pues hay que incluirle sus costos financieros. Entonces ahí puede aparecer la discusión si pagaron o no pagaron la obra, pero se supone que sí, que pagaron lo construido, ese 52% de lo construido. Luego de una serie de debates, porque había distintas valoraciones, entonces parte del trabajo del tribunal fue, digamos, decidir qué se tomaba y qué no se tomaba, porque además hubo reclamaciones absurdas, hasta los sobornos nos intentaron cobrármelos en el proceso de ese arbitraje. Senador Robledo, pero si se había pagado, ¿qué es lo que estaba cobrando el consorcio? ¿Que le pagaran otra vez lo que ya se había pagado? No, a ver, se había que no lo entendemos. Si se había pagado, se había pagado. Ahora, y lo que a ver, sí. Precisemos esto, doctor Londoño. Lo que se estaba liquidando era la fiducia. La fiducia, usted sabe, es como una caja donde entraban platas y a partir de eso pues se le iba pagando a los unos y a los otros, proveedores, banqueros, etcétera. ¿Sí? Entonces a esa caja entraban pues distintos recursos, entre esos, para ilustrarlo, la plata de los peajes entraba allí y esa plata estaba allí. Entonces cuando digamos concluye cuando se saca de la construcción al consorcio de la Ruta del Sol, recordemos que esa fue una decisión del 2017, pues ahí en esa caja quedó una plata y había que resolver qué se hacía con esa plata. Entonces sobre esa plata se reclamaban distintos derechos. De esa plata en el 2017 y en el 2018, por ejemplo, se le hicieron transferencias grandes a banqueros y a otros proveedores, pero que seguía habiendo un remanente en esa caja, y ese fue el que se liquidó en esta última decisión. Entonces se toman de ahí 187.000 millones de pesos, y 24.000 que estaban faltando los termina poniendo el Estado, pero había 187.000 que eran, digamos, de los que estaban en la fiducia. Ahora, la pregunta del millón sigue siendo, bueno, ¿y ahí terminamos? O si por el contrario, cualquier día de estos, los bancos nos reclaman una plata que podría no estar allí. Es lo que dice
el laudo, ¿no? El laudo dice en algún momento que como esa plata no va a alcanzar, entonces se puede recurrir a la ley 1882. Y entonces el 1.2 billones de pesos de qué era si ya la obra se había pagado. Eso no lo entendemos. Eso sigue siendo parte, esa es mi preocupación, ¿no? Que nos resuciten el 1.2 incluso convertido en 1.4. Ese es el punto en el que yo creo que los colombianos nos deberíamos unir todos, tengamos la concepción que tengamos, que es una pregunta que es muy simple a la ministra del Transporte, a la Procuraduría, al tribunal. Bueno, terminamos esta tragedia, si este Viacrucis terminó, como haya terminado bien, regular o mal, pero terminó, o por el contrario nos van a pasar una cuenta de cobro, porque la ley 1882 lo permite. La ley 1882 da un tiempo, creo que son como 500 días, en donde se puede hacer esa reclamación que está en esa norma. Insistamos en esa norma, doctor Londoño. Esa fue una ley que se aprobó al finales del 2017, se sancionó en el 2018, que en su artículo 20, eso se lo metieron como un mico a una reforma de la ley de contratación. En el artículo 20 se estableció que en los contratos de alianzas público-privadas, si al quien le habían prestado la plata el contratista no pagaba, pagaba el Estado. Eso, cuando se propone eso, el propio Contralor protestó durísimo, ¿sí? Y se armó una discusión grande. No se pudo votar en la primera votación en el Senado porque prácticamente todos dijimos que no se podía aprobar un horror de ese calibre, ¿sí? Sin embargo, al otro día, después de las famosas comisiones, nos quedamos solos votando en contra y se aprobó el dichoso artículo 20 de la ley 1882. Además, doctor Londoño, para aplicación retroactiva. O sea, esa es la ley más sastre que pienso yo, aprobado en Colombia. En el Congreso la llamábamos la Sarmiento Angulo, ¿sí? Porque pues era diseñada para aplicarle a este caso de los banqueros de Odebrecht. Bueno, entonces, si aprueba eso, el Contralor General demanda ese artículo por inconstitucionalidad, nosotros coadyuvamos. Lamentablemente la Corte Constitucional le da el pase al artículo 20 y le pone lo que yo he llamado una hojita de parra, que es que dice, sí, eso se hace así, pero eso sí, siempre y cuando sean de buena fe, terceros de buena fe, una manera de referirse a los banqueros, terceros porque, sí, es una manera de referirse a los banqueros. Entonces, esa puerta quedó abierta. Yo creo que en eso se equivocó la Corte Constitucional de forma rotunda. Entonces, la pregunta que estamos haciendo, que cabe, es con los 211.000 millones, sean como sean, terminamos el Viacrucis o nos van a hacer una reclamación por 1.4 billones de pesos. Ese es el punto. La ministra ha dado a entender que terminamos. Entonces uno dice, bueno, si terminamos y todo quedó perfecto, entonces ella aquí andaba haciendo con toda irresponsabilidad, tramitando esos 1.2 billones, esos 1.2 billones de pesos, que inclusive se dice que quien orquestó todo eso fue la vicepresidenta de la República. Entonces ahí hay una cosa gravísima que me confirma a mí la idea de que la doctora Orozco tiene que renunciar. Y si no quedó resuelto el asunto, pues entonces nos están faltando a la verdad y nos están engañando nuevamente, doctor Londoño, y eso es por completo inaceptable. Los colombianos tenemos derecho a que las cosas se nos digan con toda claridad, por horribles que sean, y en este caso sería horrible, pero lo que es inaceptable es que las cosas se manejen de la manera como se vienen manejando. Bueno, uno piensa que un juez arbitral hace tránsito a cosa juzgada y que dirime para siempre el asunto que se está discutiendo. Y como el asunto que se estaba discutiendo era todo lo relativo a la liquidación de la Ruta del Sol 2, ya no habrá lugar a otra discusión sobre el tema. Pero el tribunal no dice eso, doctor. Sí, el tribunal dice, espéreme un instante, si yo encuentro rápido ese papel aquí, pero el tribunal lo que dice es que la plata no va a alcanzar y que entonces se aplique el artículo 20 de la 1882, lo señala con precisión en una de sus páginas. Pero eso sí, sobre los 200 y tantos mil millones de pesos. Bueno. El resto no se pagó y no se pagó y no se pagará jamás. Bueno, ojalá usted tenga la razón. A mí me encantaría que esa fuera la
Sí, porque dice aquí textualmente, dice, dado que los recursos en dichas cuentas no alcanzan para atender las obligaciones financieras, entonces operaría, dice el artículo 20 de la ley 1882. Ahora, si yo solo restringido a los 211.000, estamos de fiestas, logramos que la ministra no cometiera el disparate entonces de regalar 1 billón de pesos a los banqueros, estamos de fiestas, y me alegra a mí muchísimo, pero yo sí quisiera que alguna autoridad lo aclarara. Es más, le he preguntado al propio doctor Sarmiento Gutiérrez, mediante un trino, que nos diga el presidente del grupo Aval, porque, entre otras cosas, definir al grupo Aval para estos efectos de esta plata como tercero de buena fe, pues, doctor Londoño, ahí es obvio que aparece otra discusión bien grande, porque el tribunal habla y los menciona como de buena fe a todos los banqueros, que hay que separar los unos y los otros, pero no sustenta eso, o sea, no lo demuestra que realmente se puedan considerar así. Y si ellos son los socios de Odebrecht en un contrato ilícito, pues regalarles la buena fe, pues es bastante discutible. Senador Jorge Enrique Robledo, todavía tenemos mucho por estudiar sobre esas 700 páginas. Me parece que las cosas no están claras y ese 1.2 billones de pesos hay que examinarlo. Entendemos nosotros que era lo que el gobierno estimaba o la ANI estimaba que se había construido y no se había pagado. Y que el tribunal dice no se pague porque el contrato era nulo, por objeto y causa ilícito, no hay nada que pagar. Y si se hubiera pagado alguna cosa, cabría lo que decimos los abogados, repetir lo pagado, que no es pagar 2 veces, sino reclamar lo que ya se pagó, porque uno no puede pagar por un contrato que tiene causa ilícita. Bueno, senador Robledo, tema muy amplio, tema muy complejo, que esperamos sea como nosotros lo estamos imaginando, que el triunfo de la nación es definitivo, que el Tribunal de Arbitramiento dijo objeto y causa ilícito y castigó solo a una de las partes, cuando las dos incurrieron en maniobras que creaban un móvil o motivo determinante de la acción, una causa en una causa ilícita. Ya veremos pues qué ocurre. Senador Jorge Enrique Robledo, muchísimas gracias por estar con nosotros en la hora de la verdad. A ustedes mil gracias, doctor Londoño. Un saludo a sus oyentes.